Muy buenos días. Tengo el honor de presentarles ese trabajo en el cual estoy colaborando con la doctora Adriana Montoya Esquivel y la doctora María de los Ángeles Herrera Campos, que titulamos Líquenes como Productos Forestales No Maderables de México, el caso de Tehuacán, Cuicatlán. Y bueno, agradezco a los organizadores del simposio por invitarme a dar esta conferencia. Adelante. Bueno, desde hace miles de años, los líquenes, al igual que los hongos no liquenizados, al igual que las plantas, que los animales, han sido muy importantes para diferentes grupos humanos alrededor del mundo. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, los líquenes que se ocupaban para extraer pigmentos con los cuales se elaboraban pinturas rupestres hace más de 10.000 años en algunos lugares como Perú o Canadá. El maná, del que se señala en los pasajes bíblicos, también se ha interpretado que es una especie de líquen del género Circinaria o alguna especie, algún género afín. Y también se han ocupado, por ejemplo, hace miles de años en el proceso de momificación en el Antiguo Egipto. En México también tenemos registros de su uso en la antigüedad, y como acostumbramos los etnobiólogos, pues el referente, el Códice Florentino, ¿no?, de Fray Bernardino de Sahagún. En este podemos encontrar este dibujo y este texto en donde se menciona el famoso Cuapachtli, ¿no?, de donde obtenían un color leonado, ¿no?, a partir de estos Cuapachtlis, ¿no? Así, ¿no? Bueno, en la actualidad, pues los líquenes se siguen utilizando para teñir algunos textiles y dan estos colores que van de amarillo, naranja, café. Por ejemplo, en Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Y este mismo nombre, el Cuapachtli, es algo que nos seguimos encontrando en la actualidad en este lugar, en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, en la localidad de Nexpan, en donde vemos que se ocupa pues para igual obtener colores leonados. Y bueno, en el Códice Florentino pues no se dice que es un líquen, ¿verdad?, pero no es lo que nosotros interpretamos por el nombre, por el uso y hasta por el color que le están dando, y pues suponemos que puede ser alguna especie del género Usnea o varias especies de este género. Bueno, además de eso, pues también hay otros registros históricos que son muy importantes, como nos habló el doctor José en la primera plática. Uno de ellos es el de Francisco Hernández de Toledo, en donde menciona, entre otros, el Ixcacalotic, también menciona otros líquenes que tienen un uso medicinal, tenían un uso medicinal, y bueno, este es el único registro que tenemos de un líquen comestible para México. También está un trabajo muy importante del cura, don Joaquín Alexo de Meave, el cual fue rescatado y bueno, nunca fue publicado hasta apenas en 2008 por Díaz Calleros, en donde se menciona también el uso de los líquenes llamados Cuapachtli para teñir. Bueno, además ya de manera más reciente tenemos un trabajo de Godínez y colaboradores en el 98, en donde hacen una recopilación bibliográfica para ver cuántos líquenes se utilizaban, cuántos nombres comunes se encontraban, y bueno, encontraron 17 especies utilizadas por nahuas, otomís, seris, rarámuris, purépechas, zapotecas y mayas, y 24 nombres para usos medicinales, tintorios y fermentativos. En México se estima que hay una gran biodiversidad y una gran riqueza de especies de líquenes, alrededor de 5.000 especies, de las cuales el 50% ya las tenemos registradas, o sea, ya hay un avance significativo en el conocimiento sobre la liquenobiota, pero no hay estudios sobre cómo se está aprovechando estos organismos. Por ello, es necesario documentar el conocimiento y las prácticas tradicionales en torno a los líquenes para desarrollar estrategias que permitan su conservación y un manejo adecuado como productos forestales no maderables. El objetivo de este trabajo fue conocer las distintas formas en las que los líquenes se han aprovechado de manera tradicional en México, todo esto a partir de una investigación documental, y también registrar y analizar el uso y conocimiento local de los líquenes en algunas comunidades de la región de Tehuacán, Cuicatlán. Este es el área de estudio. Nosotros estuvimos trabajando en 10 localidades que están aquí en rojo, algunas de ellas nahuas, popolocas, otras mestizas, y los que están en verde son los mercados, ¿no?, de Ajalpan, de Tehuacán, de San Sebastián, de Teotitlán, de Cuicatlán. Como técnicas utilizamos, antes de empezar a trabajar, como nos dice el código de ética de etnobiología, les pedimos permiso en las comunidades, tanto en los municipios como a las autoridades locales. Utilizamos técnicas observacionales como observación participante. En este caso, pues hasta fuimos como chalanes, ¿no?, de
de quienes van a recolectar los líquenes. Ahí les estuvimos ayudando a recolectarlos, a cargarlos, incluso pues hasta chalanearles ahí en el tianguis, ¿no? Para ver cómo es, ¿no? Así desde ese punto de vista. Realizamos 226 entrevistas en total, entrevistas semiestructuradas, 117 en mercado, 109 en localidades. Obtuvimos 1,200 ejemplares, 405 en 9 recorridos guiados por los conocedores locales, 724 fueron obtenidos en los mercados a través de la compra directa o también del intercambio por maíz, y 59 más fueron obtenidos directamente de altares y de nacimientos, obviamente con el permiso de las personas. Bueno, la preservación, la determinación taxonómica se realizó con base en la literatura, ¿verdad? En los procedimientos ya convencionales, mediante la observación de caracteres macroscópicos, microscópicos, químicos, ¿no? Estos últimos detectados a través de pruebas de tinción y a través de cromatografía en capa fina. Como resultados encontramos 30 documentos que de alguna u otra manera abordan el aprovechamiento sobre los líquenes. En esta gráfica podemos ver el número de trabajos a lo largo del tiempo. Encontramos 3 del siglo XVI, 2 del siglo XVI, uno de 1700, y bueno, pues muy pocos en realidad en toda la historia, hasta el año 2000 y a la fecha, que es cuando encontramos más estudios, ¿no? En donde se señala el aprovechamiento o el uso de estos organismos. En esta otra vemos en qué grupo originario, en qué grupo cultural se conoce más sobre el uso de los líquenes. Y pues al igual que todos los nahuas, ¿no? Que son los más estudiados, es de donde más conocemos. Y está bien, ¿no? Que sigamos trabajando con grupos nahuas, que hay que darle continuidad, ¿no? Es un grupo importante, pero pues también esta reflexión, ¿no? De qué está pasando con todos los otros grupos originarios en donde no sabemos nada, ¿no? Entonces ahí yo creo que es a donde debemos de ahora enfocar nuestros esfuerzos. De estos estudios, los clasificamos por su tipo, 9 de ellos, el 30%, son registros de líquenes, del uso de líquenes en trabajos etnobotánicos, el 30% son de trabajos etnomicológicos, ¿no? Con hongos, el 10% de trabajos taxonómicos de líquenes, en donde se ponen algunas notas sobre su uso, 10% de trabajos antropológicos como de diccionarios, los 3 de la época colonial, y solamente hay 2 trabajos como tal de doliquenología para nuestro país. Bueno, en el trabajo de campo encontramos más de 200 taxa, y entre estos 181 especies que se aprovechan de manera local, principalmente como ornamentales y o medicinales. Aquí vemos los principales géneros. Usnea con 43 especies representó el 22%, Parmotrema 29 especies, Hipotraquina 21, Cladonia 16, y los demás tienen 10 o menos. Se registraron 183 nombres locales para aludir a los líquenes. Algo que una generalidad es que en diferentes lenguas tienen como un nombre local que alude a todos los líquenes, ¿no? Por ejemplo, en náhuatl, Pachle son todos los líquenes y también incluye algunas plantas, algunas bromelias, algunas epífitas, ¿no? Pero también tienen un nombre en función del sustrato en donde están desarrollándose. Por ejemplo, si se están desarrollando sobre la madera, pues le llaman Coapachle, de Cowit, ¿no? O si están sobre la roca, Telpachle. También pues hay algunos un poquito más raros, pues, como Cladonia confusa, que le llaman Tlalimixtli, que significa la nubecita de tierra, la nube de tierra, ¿no? por su apariencia. Y así podemos ver que siguen los mismos patrones en Popoloca. A todos los líquenes les llaman Cactá. Si está en alguna corteza, Cactá inta. Si está en alguna roca, Cactá isho. Y así, ¿no? Es algo como general, ¿no? Los líquenes, un nombre alude a muchas especies, pero también encontramos algunas especies que sí tienen un nombre propio. Por ejemplo, esta Cladonia CF jaliscana, a la cual le llaman cecerillo, por su apariencia, que se parece a los cerillos. Y bueno, lo mismo sucede también en castellano, ¿no? Todos le llaman musgo o pulmonaria. ¿Sí? ¿Ah, que sí? Sí. Bueno, en el uso ornamental tenemos 169 menciones, 74% de los entrevistados. Registramos 150 especies que se utilizan principalmente para decorar capillas, altares navideños y para otros arreglos que tienen que ver con festividades religiosas.
En cuanto a los medicinales, encontramos 115 especies para tratar 25 padecimientos, principalmente de las vías respiratorias, como el resfriado común y diferentes tipos de tos, y la tosferina, y también urogenitales, como el mal de orín, aunque también otras afecciones, como afecciones de la piel, quemaduras, cortaduras. Encontramos también otros usos para iniciar el fuego. Nos mencionan que prefieren algunas personas la leña que está cubierta con líquenes, ya que los líquenes se encienden con mayor facilidad y hacen que la madera arda más rápido también. Y como abono, algunas personas nos señalan que de manera intencional van al monte por algunos líquenes que lo combinan con tierra, ya sea de madera o del suelo, los combinan con tierra y esos costales los utilizan para abonar sus tierras de cultivo o sus macetas. Y por supuesto por los líquenes lúdicos, ¿no? Que eso es algo interesante, nunca salió en las entrevistas, nunca se mencionó ese uso. Este uso ya solamente se veía cuando íbamos al campo, al monte con los niños, que veíamos cómo iban jugando, ¿no? Con los líquenes en diferentes lugares, ¿no? Para hacer moicas, sombreros. Bueno, ¿la que sigue? También encontramos la comercialización de los líquenes, algunas veces como medicinales, pero cuando la anterior, siempre que están como medicinales, en combinación con otras plantas que se recomiendan en un preparado. Al preparado le llaman pulmonaria también, ¿no? Pero es por el líquen, al líquen le llaman pulmonaria a los líquenes, y es para diferentes tipos de tos. Y bueno, esto es algo que también hemos encontrado en otras partes de México, no solamente en Tehuacán, Cucatlán, incluso en el Zócalo de la capital de la Ciudad de México, a unos pasos del metro Coyoacán, en un tianguis de Iztapalapa, hemos encontrado esto a la que le llaman pulmonaria. Y algo interesante es que en estos tres tianguis del Distrito Federal es el mismo nombre tradicional, es la misma especie, que es Pseudoevernia consocians, y es el mismo uso. Bueno, en Tehuacán, regresando, para la venta de líquenes ornamentales, principalmente son del género Cladonia, o aquellos que alcanzan las mayores tallas, los podemos encontrar en estos montoncitos, que le llaman, pues igual pashles, montoncitos, ¿no? Sí, también los líquenes del género Usnea también son muy comercializados en tiempos decembrinos. Aquí es el caso de una bolsa que costó 20 pesos, y esta bolsa de 20 pesos tenía más de 160 ejemplares de 22 especies. Entonces, pues hay mucha diversidad, incluso en una bolsita. Y también encontramos el trueque. Las personas intercambian sobre todo maíz o productos, frutas, ¿no? Alimentos, por líquenes, y no es a través de jicaritas, ¿no? Poco a poquito. Bueno, como conclusiones, tenemos que pese al exiguo número de investigaciones y de especialistas en etnoliquenología, estudiosos de otras distintas disciplinas como la etnobotánica, la etnomicología, han registrado información que evidencia el vasto patrimonio cultural en torno a los líquenes en diversos grupos originarios de México y también grupos mestizos. Tenemos que la región de Tehuacán-Cucatlán, en esta existe una alta riqueza de especies que son aprovechadas de manera local y que tienen importancia cultural, sobre todo para personas marginadas, para personas que no tienen acceso a los sistemas institucionales de salud y los ocupan para tratar enfermedades que incluso los puede llevar a la muerte, como la tosferina. Entonces, por eso son muy valorados. Y también pues apoyan a su economía en época navideña. Tenemos que los más de 100 nuevos registros de especies utilizadas en la medicina tradicional posicionan a México como el país con más especies de líquenes en la medicina tradicional a nivel mundial. Además, contribuye al conocimiento, es algo muy importante. Los trabajos etnobiológicos muchas veces contribuyen al conocimiento de la diversidad biológica. En este caso encontramos 40 nuevos registros estatales y 8 nacionales. Y finalmente se sugiere que intensifiquemos esfuerzos para comprender las implicaciones de su aprovechamiento como productos forestales no maderables, ya que no sabemos el impacto que tiene, ¿no?, en las poblaciones liquénicas este aprovechamiento local. Gracias. Primero que nada, felicitarte, la verdad que el trabajo está impresionante, muy interesante. Y te lo digo principalmente porque mi primer amor en la biología fueron los líquenes, ¿no? Pero ya después las plantas me conquistaron y me cambié de bando, digamos. Pero escuché por ahí un par de veces la palabra manejo, ¿no? Y pues justamente estamos hablando de pues todo un universo de recursos forestales no maderables con los líquenes.
y pues que están presentes por ahí y luego nadie los visualizamos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé ahí en el Valle de Tehuacán, en San Luis Atolotitlán, hice mi tesis de licenciatura, y pues yo iba con el foco de las plantas, ¿no? Y pues ni por aquí me pasaron los líquenes en aquel entonces. Pero lo que yo te quería preguntar tiene que ver mucho con pues la forma de vida, el tiempo de crecimiento, ¿no? Estás hablando de que se extraen pues bastantes especies y pues como tú sabes, los líquenes crecen bastante lento, algunas especies, ¿no? Ya no conozco tanto, ¿no? Pero ahí tú eres el que nos vas a platicar, yo creo, un poquito, pero si has encontrado algunas técnicas de manejo que impliquen dejar individuos o, bueno, propagación, no sé si exista, de repente pienso que no, todo es solo por extracción, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Que nos platiques algo que sepas tú sobre el manejo de alguna especie en particular que se esté propagando o que se aproveche o que haya cierta técnica de manejo como para tratar de que no se acabe la de toda esa piedra o la de todo ese árbol o algo relacionado con esto. Pues la verdad no se conoce mucho sobre eso. Algunas personas nos han dicho que han intentado trasplantar líquenes del monte hacia algunos árboles que estén más cerca de su casa, pero no, esos intentos no han dado fruto. Y también hay como el manejo, pero hay veces que los líquenes los consideran como una plaga. Entonces, cuando lo ven que están creciendo en sus árboles frutales, se los quitan, ¿no? Es algo que se ha reportado también como en la tesis del doctor, ¿no? Que conocer un poco más sobre el ciclo de vida de los líquenes, ya que algunas especies como esas del género Cladonia sí se tardan mucho en crecer, ¿no? Son de muy lento crecimiento, y algunos estudios señalan que para que vuelvan a reconstituirse esas poblaciones deben de pasar entre 7 y 15 años, ¿no? Yo le preguntaba a las personas que observaban, ¿no? Que cuánto tiempo tenían de recolectar los líquenes, y personas que me decían que desde niños los recolectaban para vender, dicen que no ven ellos que hay un deterioro en la población. Ajá. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Pues ahora hay que hacer el trabajo ecológico, ¿no? También para ver eso. Gracias. Oye, una duda, digamos, muy por mi tema. Vi que tienes unas menciones de el uso de los líquenes para bebidas fermentadas. No sé si nos podrías platicar un poquito como, qué bebidas, qué líquenes, qué características otorga o no sé. Hay varios trabajos en donde se menciona que, por ejemplo, el tesguino, que para acelerar la fermentación del tesguino utilizan un líquen del género Eufnea, pues son varias especies. Entonces, la verdad, no se ha investigado por qué la utilizan, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero hace un par de años salió un artículo en la revista Science en donde se menciona que muchos de los ascolíquenes tienen en la corteza superior levaduras, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor las levaduras que estén en esos macrolíquenes pues estén favoreciendo la fermentación, pero bueno, esa es una suposición, la verdad pues no hay que profundizar en eso.